En algún momento de los primeros meses de 1963, un grupo reducido de hombres llegó a Lagos con maletas ligeras y una misión que no figuraba en ningún despacho oficial. No eran misioneros en el sentido canónico del término. No portaban hábito. No representaban a ninguna diócesis ni a ninguna orden religiosa con siglos de historia en el continente. Eran laicos y sacerdotes que respondían a una estructura de formación espiritual y apostólica que había nacido en Madrid 35 años antes y que, para ese momento, ya había cruzado el Atlántico y comenzaba a mirar hacia el sur y hacia el este con una lógica propia. Nigeria, en 1963, era una república recién nacida. La independencia había llegado apenas 3 años atrás. Las universidades buscaban profesores. Las ciudades buscaban ingenieros, médicos, administradores. El continente africano, en su conjunto, atravesaba una década de reconfiguración política sin precedentes. Y en ese contexto, sin anuncio público, sin campaña mediática, sin declaración institucional que quedara registrada en los archivos de prensa de la época, comenzó una presencia que transformaría, en las décadas siguientes, el peso demográfico y cultural de una institución nacida en una Europa que, para entonces, ya no era el centro del mundo. Si está viendo este documental, es probable que ya conozca los episodios anteriores de esta serie. Si llegó hasta aquí por primera vez, le invitamos a suscribirse al canal y a activar las notificaciones para no perder ninguna entrega. Esta serie se construye con rigor histórico y sin simplificaciones. La pregunta que organiza este episodio no es la más obvia. No se trata de preguntar si la expansión hacia África y Asia fue exitosa o fallida. Esa pregunta pertenece al lenguaje del marketing institucional, no al del análisis histórico. La pregunta que aquí nos importa es otra. ¿De qué manera la presencia sostenida en territorios fuera de Europa y América del Norte modificó la composición interna de la institución, sus prioridades formativas, su relación con las culturas locales y, en última instancia, su propio perfil sociológico como organización de laicos y sacerdotes? La respuesta a esa pregunta no es simple. Requiere observar un período de 4 décadas, entre 1960 y 2005, con atención a procesos que rara vez aparecen en los titulares, pero que determinan la estructura profunda de cualquier institución con pretensiones universales. Para situar correctamente lo que ocurrió en esas décadas, es necesario recordar brevemente, y solo en la medida en que resulta indispensable para sostener el argumento central, el punto de partida. La institución había sido fundada en España en 1928. Durante los años 40 y 50, se había extendido por Europa Occidental y por América Latina, siguiendo en buena medida las redes universitarias y profesionales de la diáspora española, y los contactos de sus primeros miembros formados en contextos académicos europeos. Hasta finales de los años 50, el mapa de su presencia era reconociblemente atlántico y mediterráneo. La gran mayoría de sus miembros provenían de España, Italia, Portugal, México, Colombia y Argentina. Era, en términos sociológicos, una institución de matriz latina y católica, en el sentido más geográficamente preciso del término. Lo que ocurrió a partir de 1960 fue algo distinto, y su comprensión requiere prestar atención a 3 procesos paralelos, que aunque no siempre estuvieron coordinados entre sí de manera explícita, convergieron en un resultado que hoy es visible en cualquier estadística interna disponible. El primero de esos procesos fue la decisión institucional de orientar esfuerzos hacia África subsahariana, en un momento en que la mayoría de las instituciones religiosas y apostólicas de origen europeo estaban reevaluando su presencia en el continente a la luz de las independencias. Esa decisión no se produjo en el vacío. La Iglesia Católica, en su conjunto, vivía en esos años una tensión productiva entre las estructuras misionales heredadas del período colonial y una nueva teología del laicado, que buscaba articular la presencia cristiana en los nuevos estados, sin reproducir los patrones de dependencia que habían caracterizado la evangelización anterior. En ese contexto, una institución que se definía a sí misma por la santificación del trabajo ordinario y por la formación de laicos comprometidos en sus propios ambientes profesionales, ofrecía una narrativa de presencia que no requería estructuras parroquiales ni territorios eclesiásticos asignados. Era, al menos en teoría,
Una presencia que podía insertarse en las universidades y en los ámbitos profesionales de los nuevos estados africanos, sin necesidad de reproducir la arquitectura institucional del catolicismo colonial. Nigeria fue, por las razones ya mencionadas, uno de los primeros escenarios de esa presencia en África Occidental. Pero casi al mismo tiempo, y con una lógica similar, comenzaron los primeros contactos en Kenia, en lo que entonces era todavía una colonia británica en proceso de descolonización. La independencia keniana llegó en diciembre de 1963. Para ese momento, según lo que puede reconstruirse a partir de fuentes institucionales y de testimonios recogidos posteriormente, ya existían vínculos entre miembros de la institución y círculos universitarios de Nairobi. La Universidad de Nairobi, entonces University College of Nairobi, era un centro de formación de las élites técnicas y administrativas que el nuevo Estado independiente necesitaba con urgencia. Y era precisamente en ese tipo de entorno, la universidad como espacio de formación de las élites profesionales, donde la institución había aprendido a trabajar desde sus primeros años en España. El patrón que se repitió en Kenia y en Nigeria, y que luego se replicaría en Camerún, en Costa de Marfil, en Tanzania y en otros países del continente, tenía una estructura reconocible, aunque sus manifestaciones concretas variaron según el contexto local. Un grupo pequeño de miembros, habitualmente con formación universitaria y experiencia profesional, se establecía en una ciudad con universidad o con centros de formación técnica. Buscaban contacto con profesores, estudiantes y profesionales locales. Organizaban actividades de formación intelectual y espiritual en formato de retiros, círculos de estudio o reuniones informales. Con el tiempo, si el trabajo consolidaba, se establecía un centro más permanente. Y en 1900, algunos casos, décadas después, esos centros dieron origen a iniciativas educativas propias, escuelas técnicas, centros de formación profesional, universidades. Lo que resulta históricamente significativo no es la mecánica de ese proceso, que era en buena medida la misma que la institución había utilizado en Europa y en América Latina. Lo que resulta significativo es lo que ocurrió cuando ese proceso se sostuvo en el tiempo, y cuando los primeros africanos, que habían sido formados en esos ambientes, comenzaron a pedir la incorporación formal a la institución. Ese momento, que en algunos países llegó en los años 70 y en otros no llegó hasta los años 80, marcó el inicio de una transformación que no era simplemente numérica. Era una transformación en la composición cultural, lingüística y sociológica de una institución que hasta entonces había sido, en sus cuadros de dirección y en su masa crítica de miembros, predominantemente ibérica y latinoamericana. La incorporación de 1900 africanos planteó preguntas que no estaban resueltas en el corpus formativo de la institución, porque ese corpus había sido elaborado en un contexto europeo, y para personas que compartían, al menos en términos generales, los presupuestos culturales del catolicismo mediterráneo. ¿Cómo se articulaba la espiritualidad del trabajo ordinario en contextos donde las estructuras del trabajo moderno eran recientes, o donde coexistían con formas de organización comunitaria que no encajaban en el modelo del profesional liberal europeo? ¿Cómo se interpretaban las normas de vida interior en culturas donde la separación entre esfera pública y privada tenía contornos distintos? ¿Cómo se integraba la dimensión familiar, con sus obligaciones comunitarias específicas, en un proyecto de vida que había sido concebido originalmente en un contexto de individualismo cristiano europeo? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, y, en la documentación disponible, no aparecen articuladas de manera sistemática en los textos institucionales del período. Lo que sí aparece, en los testimonios recogidos posteriormente por historiadores e investigadores sociales que han estudiado la presencia de la institución en África, es que esas tensiones existieron, y que su resolución fue, en muchos casos, pragmática y local, antes de ser doctrinalmente elaborada. El proceso en Asia tuvo características distintas, aunque compartió con el africano la lógica de la universidad como punto de entrada. Japón había sido uno de los primeros países asiáticos donde la institución estableció presencia, a finales de los años 50. Ese dato es relevante porque Japón era, en ese momento, el único país del este asiático con una economía industrial avanzada y con un sistema universitario de primer orden. La presencia en Japón no era la presencia en Asia en términos generales.
era la presencia en el único país asiático que encajaba en el modelo de inserción profesional y universitaria que la institución había desarrollado en Europa. Los resultados, en términos de incorporación de miembros japoneses, fueron modestos durante las primeras décadas, lo que resulta coherente con la dificultad estructural de arraigar una organización de espiritualidad cristiana en una sociedad donde el catolicismo era una presencia minoritaria sin historia de larga duración. La expansión hacia el sudeste asiático y hacia el sur de Asia llegó más tarde y con una lógica diferente. Filipinas fue, por razones obvias, un caso distinto. La presencia católica en el archipiélago tenía siglos de historia, y la institución encontró allí un terreno culturalmente más familiar. Pero India, que se convirtió en uno de los principales escenarios de expansión en las décadas siguientes, planteaba un conjunto de desafíos de magnitud incomparable. La presencia católica en India era antigua en algunas regiones costeras, como Kerala y Goa, pero era minoritaria en términos nacionales. El sistema de castas, la organización familiar, la relación con las tradiciones religiosas locales y la dinámica política de un Estado secular, con una mayoría hinduista, creaban un contexto de enorme complejidad para cualquier organización que aspirara a tener una presencia significativa entre profesionales y universitarios. Los primeros trabajos en India se concentraron, según los datos disponibles, en ciudades con presencia universitaria significativa y con comunidades católicas establecidas. Mumbai, Chennai y Delhi fueron escenarios tempranos. La presencia creció de manera gradual a lo largo de los años 70 y 80, y para finales de los 90, India se había convertido en uno de los países con mayor número de miembros fuera de Europa y América Latina. Ese dato cuantitativo, que no puede verificarse con precisión porque la institución no publica estadísticas desglosadas por país de manera regular, es sin embargo coherente con los testimonios de quienes han estudiado su expansión en el subcontinente y con las iniciativas educativas visibles que se establecieron en ese periodo. Lo que ocurrió en India tiene una dimensión que merece ser examinada con particular atención, porque ilumina de manera especialmente clara la transformación sociológica que constituye la tesis central de este episodio. Los miembros indios de la institución provenían, en su gran mayoría, de las comunidades católicas del sur y del oeste del país, comunidades que tenían una larga historia de integración en los sistemas educativos formales y que habían dado lugar, en el período colonial y postcolonial, a una clase profesional con presencia significativa en la medicina, el derecho, la ingeniería y la administración pública. Esa composición sociológica de los primeros miembros indios no era accidental, era el resultado de la misma lógica de inserción profesional y universitaria que había caracterizado la expansión de la institución en todos los contextos donde había logrado arraigarse. Pero al mismo tiempo, esa concentración en comunidades católicas del sur y del oeste planteaba preguntas sobre los límites de una institución que se definía a sí misma como universal, y que sin embargo, en su implantación concreta en India, reproducía la geografía de una minoría religiosa, ya constituida en lugar de generar nuevas presencias en territorios culturalmente más complejos. Esa tensión entre la lógica universal de la institución y los patrones concretos de su implantación no era exclusiva del caso indio. Era, en distintas formas, una tensión presente en todos los contextos de expansión. En África subsahariana, la distribución geográfica de los miembros africanos tendía a concentrarse en las ciudades capitales y en las élites universitarias, lo que generaba una presencia visible en los ambientes intelectuales y profesionales, pero limitada en términos de alcance social más amplio. En el sudeste asiático, la presencia se concentraba en los países con tradición católica o con comunidades católicas históricas, lo que reproducía en cierta medida los contornos de la evangelización colonial anterior. Nada de lo anterior invalida la transformación que efectivamente se produjo. Para mediados de los años 90, la institución contaba con miembros nativos en un número significativo de países africanos y asiáticos. Eso significaba que sus estructuras de gobierno regional incorporaban personas que no habían nacido en Europa ni en América Latina, que hablaban lenguas distintas del español, el italiano o el inglés como primera lengua, y que habían llegado a la institución no a través de las redes de la diáspora española o latinoamericana, sino a través de contactos universitarios y profesionales en sus propios países.
Ese cambio en la composición del cuerpo de miembros tenía consecuencias prácticas sobre la vida interna de la institución, que no siempre son fáciles de documentar, pero que los investigadores que han tenido acceso a fuentes internas han descrito como significativas. Una de esas consecuencias fue la diversificación lingüística. La institución había sido fundada en español y había adoptado el italiano y el latín como lenguas de la documentación formal durante las décadas en que su sede central estuvo en Roma. El inglés había ganado terreno en la medida en que la expansión anglosajona, especialmente en los Estados Unidos, el Reino Unido y los países africanos de herencia colonial británica, había producido una masa crítica de miembros que trabajaban cotidianamente en esa lengua. Pero la llegada de miembros Igbo, Yoruba, Swahili, Hindi, Tagalo o Tamil a la institución planteaba una cuestión nueva. ¿Cómo se mantenía la coherencia formativa de una organización que pretendía transmitir un carisma específico cuando la mediación lingüística de ese carisma se multiplicaba de manera exponencial? La respuesta institucional fue, en términos generales, la apuesta por el inglés como lengua franca de la formación internacional, con el español manteniendo su papel en los contextos latinoamericanos y en la documentación histórica. Esa solución tenía sus propias limitaciones, pero era la única operacionalmente viable para una institución que no disponía de los recursos de una orden religiosa con siglos de implantación universal y con estructuras de formación lingüística elaboradas. Otra consecuencia fue la necesidad de adaptar los materiales formativos a contextos culturales que los habían desarrollado pensando en un destinatario europeo de mediados del siglo XX. Los textos fundacionales de la institución, incluyendo las cartas, las homilías y los escritos espirituales de su fundador, habían sido elaborados en un contexto histórico muy específico y con referencias culturales que no eran universalmente inteligibles. La devoción mariana en sus formas ibéricas, las referencias al paisaje espiritual del catolicismo de posguerra español, las alusiones a los santos y a los eventos religiosos del calendario romano, todo ello requería una mediación cultural cuando sus destinatarios eran profesores universitarios de Lagos o médicos de Chennai. Esa mediación no fue siempre explícita ni sistemática. En muchos casos fue el resultado de la iniciativa de los propios miembros locales, que interpretaban y contextualizaban los materiales en función de su propia experiencia cultural. Ese proceso de contextualización informal, que en la sociología de la religión se conoce habitualmente como inculturación, es difícil de documentar con precisión, pero resulta evidente cuando se comparan los testimonios de miembros africanos o asiáticos con los de miembros europeos sobre su experiencia de la formación recibida. La cuestión de la inculturación fue, durante las décadas de los 80 y los 90, uno de los debates teológicos y pastorales más intensos en la Iglesia Católica en su conjunto. El Concilio Vaticano II había abierto ese debate y las décadas siguientes lo habían profundizado, especialmente en los contextos africano y asiático donde las iglesias locales buscaban integrar elementos de las tradiciones culturales propias en la vida litúrgica y comunitaria. Para una institución con una identidad tan precisa y con una insistencia tan marcada en la transmisión fiel de un carisma específico, la cuestión de cuánto podía adaptarse sin perder su identidad era especialmente compleja. No existe documentación pública que permita reconstruir con precisión cómo se discutió internamente esa tensión durante el periodo estudiado. Lo que sí puede afirmarse, sobre la base de las iniciativas visibles y de los testimonios disponibles, es que la institución optó por una adaptación limitada y selectiva, insistiendo en la unidad del carisma, mientras permitía una diversidad en las formas externas de vida comunitaria y en los estilos de trabajo apostólico. Esa opción tenía consecuencias que pueden evaluarse de maneras distintas según el criterio que se adopte. Desde el punto de vista de la coherencia institucional, la insistencia en la unidad del carisma preservó una identidad reconocible en todos los contextos. Desde el punto de vista de la inserción cultural, esa misma insistencia generó en algunos contextos una tensión perceptible entre el modelo propuesto y las realidades culturales de los miembros locales. Los investigadores que han estudiado la presencia de la institución en África, entre ellos algunos de los propios países africanos, han señalado esa tensión como uno de los factores que explica tanto los logros de la institución en determinados contextos como las dificultades que encontró en otros. Las iniciativas educativas que la institución promovió en África y en Asia durante este período merecen una atención especial,
porque fueron la expresión más visible de su presencia, y porque permiten evaluar con mayor precisión el tipo de impacto que su llegada tuvo en esas sociedades. En Nigeria, el centro de formación establecido en los años 60 evolucionó, en las décadas siguientes, hacia iniciativas más estructuradas que incluyeron actividades de formación técnica y profesional. En Kenia, el trabajo universitario en Nairobi se consolidó y generó redes de profesionales que mantuvieron vínculos con la institución a lo largo de las décadas siguientes. En Camerún, Costa de Marfil y otros países del África francófona, el proceso fue más lento y los resultados más modestos, en términos numéricos, en parte por las diferencias en los sistemas universitarios heredados del colonialismo francés, y en parte por las condiciones políticas y económicas que afectaron a esos países de manera más severa durante los años 80 y 90. En Asia, la iniciativa educativa más significativa en términos de visibilidad fue probablemente el trabajo en torno a universidades y centros de formación en las Filipinas, donde la institución encontró condiciones especialmente favorables, dada la larga tradición católica del archipiélago, y la existencia de un sistema universitario, con fuerte presencia de instituciones religiosas. Pero fue en India donde las iniciativas educativas alcanzaron, en el periodo final del recorte temporal que estamos estudiando, una escala que las hacía comparables a lo que la institución había logrado en algunos países latinoamericanos décadas antes. La Universidad de Navarra, que desde su fundación en 1952 había sido la iniciativa educativa más emblemática de la institución en Europa, funcionó durante estas décadas como un referente para los proyectos que se desarrollaban en 1900 en África y en Asia. No tanto como modelo institucional directo, sino como ejemplo de lo que una iniciativa educativa de largo aliento podía llegar a ser. Los miembros que trabajaban en los nuevos territorios tenían en mente esa referencia cuando pensaban en el horizonte de sus propios proyectos, aunque las condiciones materiales, políticas y culturales en Lagos o en Chennai eran completamente distintas de las que habían permitido el desarrollo de una universidad privada en la España de los años 50. La financiación de todas estas iniciativas es uno de los aspectos más difíciles de documentar con precisión. La institución no publica información detallada sobre sus finanzas, y los datos disponibles provienen en su mayoría de fuentes indirectas o de estimaciones realizadas por investigadores con acceso parcial a información interna. Lo que puede afirmarse con razonable certeza es que, durante las primeras décadas de presencia en África y en Asia, el trabajo dependía en buena medida de la colaboración de miembros europeos y latinoamericanos que aportaban formación, experiencia y, en algunos casos, recursos materiales. Con el tiempo, a medida que los miembros locales se consolidaban y que las iniciativas educativas generaban recursos propios, esa dependencia fue disminuyendo, aunque no desapareció completamente en muchos contextos durante el periodo estudiado. La década de los años 80 fue un periodo de consolidación en varios de los contextos africanos más tempranos. En 1970, Nigeria, que vivió una sucesión de gobiernos militares y civiles con efectos variables sobre las instituciones educativas y sobre las condiciones de vida de las clases medias urbanas, la presencia de la institución mantuvo una continuidad notable a pesar de las turbulencias políticas. Esa continuidad no fue automática. Requirió adaptaciones en el modo de trabajar y en las prioridades de las iniciativas apostólicas. Pero resultó posible en parte porque la lógica de trabajo de la institución, basada en la formación personal y en las relaciones profesionales, más que en las estructuras institucionales visibles, era relativamente resiliente frente a los cambios políticos que afectaban principalmente a las instituciones públicas y religiosas más expuestas. En Kenia, la década de los 80 fue también un período de consolidación. El país vivía bajo el gobierno de Daniel Arap Moi, cuyas políticas generaron tensiones en el sistema universitario y en la sociedad civil, pero que no afectaron directamente a la presencia de la institución de maneras que puedan documentarse con precisión. Lo que sí puede afirmarse es que para finales de los años 80, Kenia se había convertido en uno de los países africanos con una presencia más consolidada, con un número de miembros kenianos que comenzaba a ser significativo en términos relativos, y con iniciativas educativas
que habían ganado visibilidad en los círculos universitarios y profesionales de Nairobi. El final de la Guerra Fría y el inicio de los años 90 coincidieron con una serie de transformaciones políticas en África que tuvieron efectos complejos sobre las condiciones de trabajo de la institución. La democratización de muchos países africanos, aun cuando fue parcial y con frecuencia frágil, abrió espacios para la sociedad civil y para las organizaciones educativas y formativas que habían operado en condiciones de mayor restricción durante los años anteriores. Al mismo tiempo, las crisis económicas que acompañaron los procesos de ajuste estructural de los años 90 golpearon con dureza a las clases medias urbanas, de las que la institución extraía buena parte de su base social. Esa tensión entre la apertura política y la contracción económica caracterizó el contexto en el que la presencia africana de la institución tuvo que operar durante buena parte de esa década. En Asia, los años 90 fueron un periodo de expansión más clara. El crecimiento económico sostenido de India, Filipinas y varios países del sudeste asiático creó las condiciones para el surgimiento y la consolidación de clases profesionales urbanas que constituían el entorno natural de trabajo de la institución. En India, en particular, la liberalización económica de 1991 y el crecimiento que la siguió generaron una expansión sin precedentes de las clases medias profesionales en las grandes ciudades, lo que creó un contexto sociológico especialmente favorable para una organización que llevaba décadas trabajando en los ambientes universitarios y profesionales del país. La canonización del fundador de la institución en 1992 es un dato relevante para el período estudiado, pero no porque transforme por sí sola los procesos de expansión que estamos describiendo, sino porque ofrece una perspectiva sobre el momento en que esos procesos alcanzaron una visibilidad pública que antes no habían tenido. La ceremonia en Roma fue seguida en todo el mundo, incluyendo en los países africanos y asiáticos donde la institución tenía presencia. Para los miembros africanos e indios que habían llegado a la institución a través de los procesos descritos anteriormente, ese momento tuvo una significación particular. La institución a la que pertenecían pasaba a tener un fundador elevado a los altares, lo que le otorgaba un reconocimiento oficial dentro de la Iglesia Católica, que reforzaba su legitimidad institucional en todos los contextos donde operaba. Los años que siguieron a 1992 estuvieron marcados, en lo que respecta a la expansión africana y asiática, por una aceleración de procesos que ya estaban en marcha. El número de miembros provenientes de países africanos y asiáticos creció de manera sostenida. Las iniciativas educativas, que habían sido modestas en sus orígenes, comenzaron a ganar escala en algunos casos. Y lo que resulta quizás más significativo desde el punto de vista de la transformación sociológica, que constituye la tesis de este episodio. Los primeros miembros africanos y asiáticos, que habían llegado a la institución en los años 70 y 80, alcanzaron, para los años 90, posiciones de responsabilidad dentro de sus respectivas circunscripciones regionales. Ese proceso de consolidación de liderazgos locales no fue uniforme ni rápido, y el grado en que se tradujo en una real descentralización de las decisiones institucionales es algo que no puede evaluarse con precisión a partir de la información disponible. Pero su existencia marcó una diferencia cualitativa con respecto a la situación de décadas anteriores, cuando la totalidad de los cuadros de dirección eran europeos o latinoamericanos. La relación entre la sede central en Roma y las circunscripciones africanas y asiáticas es otro de los aspectos difíciles de documentar con precisión para el periodo estudiado. La institución tiene una estructura jerárquica con una sede central que mantiene autoridad sobre las circunscripciones locales, y las fuentes disponibles no permiten reconstruir con detalle los mecanismos por los que se tomaban las decisiones sobre la expansión, los recursos y las prioridades en los nuevos territorios. Lo que puede afirmarse, sobre la base de los patrones generales observables, es que la expansión en África y en Asia no fue el resultado de una planificación centralizada detallada, sino de la combinación de iniciativas locales, contactos personales y decisiones tomadas en función de las oportunidades que se presentaban en cada contexto. Esa lógica de expansión orgánica, que había caracterizado el crecimiento de la institución desde sus orígenes, se mantuvo en la expansión africana y asiática,
aunque con matices que reflejaban las diferencias entre los nuevos contextos y los europeos y latinoamericanos, donde la institución había operado desde décadas anteriores. Las últimas iniciativas del período estudiado que merecen ser mencionadas son las que se desarrollaron en el África Oriental y en el sur de Asia durante los años 90 y los primeros años del siglo XXI. En Uganda, en Tanzania y en Mozambique, la presencia de la institución se consolidó en ese periodo con iniciativas educativas que tenían en algunos casos un alcance social más amplio que las iniciativas universitarias y profesionales que habían caracterizado la primera fase de la expansión. En particular, algunas iniciativas de formación técnica y vocacional en zonas periurbanas y rurales representaron una extensión del modelo original hacia contextos sociales distintos de los que habían sido el punto de entrada habitual. Esa extensión no era completamente nueva. Iniciativas similares habían existido en América Latina desde décadas antes. Pero su aparición en África subsahariana en las condiciones de los años 90 y 2000 tenía una significación propia, porque ocurría en un momento en que el continente buscaba modelos de desarrollo que no reprodujeran los fracasos de las décadas anteriores. Para el año 2005, que constituye el límite temporal de este episodio, la transformación sociológica que hemos venido describiendo era un hecho visible y, en términos generales, irreversible. La institución que había nacido en Madrid en 1928 y que durante sus primeras 3 décadas había sido predominantemente ibérica y latinoamericana en su composición, era, para entonces, una organización con presencia en países de todos los continentes habitados y con una proporción creciente de miembros provenientes de África y de Asia. Los datos precisos sobre esa composición no son públicos, pero las fuentes disponibles, que incluyen declaraciones institucionales, estudios académicos y testimonios de miembros de distintas procedencias, permiten afirmar con razonable certeza que los miembros africanos y asiáticos representaban para 2005 una fracción significativa del total, con tendencia al crecimiento en las décadas siguientes. Esa transformación no fue sin costos ni sin tensiones. Las preguntas que la expansión a nuevos contextos culturales había planteado sobre la inculturación, sobre la adaptación de los materiales formativos, sobre la relación entre la identidad institucional y la diversidad cultural de los miembros, no estaban completamente resueltas para el año 2005. Algunas de ellas siguen siendo objeto de discusión en los ámbitos académicos y eclesiales que estudian la historia reciente de la institución. Pero lo que sí puede afirmarse con claridad es que la decisión de expandirse hacia África y Asia, tomada de manera gradual y sin un gran anuncio institucional a principios de los años 60, tuvo consecuencias que transformaron de manera duradera el perfil demográfico, cultural y sociológico de una organización que había definido su vocación como universal desde sus orígenes, pero que, por primera vez en su historia, comenzaba a hacerlo también en términos estadísticos y no solo doctrinales. La transformación de la que hemos hablado en este episodio no es fácil de resumir en una sola imagen. No hay un momento único que la represente, ni un documento que la proclame, ni un gesto simbólico que la haya inaugurado. Ocurrió de manera gradual, a través de miles de conversaciones, de iniciativas educativas pequeñas que con el tiempo ganaron escala, de hombres y mujeres que llegaron a una institución de origen europeo y la hicieron también propia en contextos que sus fundadores nunca habían imaginado. Esa es quizás la característica más definitoria del proceso. No fue una expansión imperial diseñada desde el centro, ni una misión en 1900, el sentido tradicional del término, sino una multiplicación de presencias locales que, sin perder su vínculo con una identidad común, fueron construyendo una institución que para el año 2005 ya no podía entenderse completamente desde ninguna perspectiva nacional o regional particular. Evaluar ese proceso requiere herramientas analíticas que no reduzcan su complejidad a narrativas simples, ni en sentido apologético, ni en sentido crítico. Requiere, ante todo, la disposición a observar con atención los procesos concretos y a formular, sobre esa base, juicios que hagan justicia a la realidad histórica en toda su densidad. Si este documental le ha resultado de interés, le invitamos a suscribirse al canal y a activar la campana de notificaciones para recibir los próximos episodios de esta serie. Le pedimos también que deje en los comentarios su reflexión sobre alguno de los aspectos que hemos abordado.
Su perspectiva, sea cual sea su punto de partida, enriquece el debate que estos materiales buscan estimular